Apenas ayer es el título del programa, ¿no? Usted ya lo sabe, ahora van a venir los títulos. Y cuando decimos apenas ayer, ¿cuánto tiempo cree usted del cual estamos hablando? Pues yo le digo la plata dulce, ¿cuándo fue? Y hace 20 años fue, apenas ayer. Pero está fresquito todavía, ¿no? Sí, hace 20 años que los argentinos durmieron una noche pobres y se despertaron otro día ricos. El dólar valía nada, el peso era fuerte, se viajaba por todo el mundo, era cuestión de colocar la plata en el banco y esperar que volviera más plata. La cadena de la felicidad. Sí, pasaron muchas cosas, después eso hubo que pagarlo. Y además hizo una película que se llama Plata Dulce, de la cual nosotros hemos extraído algunas pequeñas escenas de 1 minuto, 40 segundos, para mostrarle parte de lo que le vamos a mostrar esta noche. Y esa película está en los videoclubs, está no sé si ya se alquila, creo que ya no se alquila más, pero se vende. Y yo sugiero que aquellos que tienen hijos muy chicos, que no vivieron lo de la plata dulce y le preguntan a los padres, como los hijos nunca le preguntan a los padres, pero después no le creen mucho lo que le cuentan. Entonces muéstrenle la película. Es un buen documento de lo que pasó, sobre todo en la Argentina. El clima es lo que muestra. Y nosotros vamos a revivir parte de ese clima esta noche. Empezó la deuda externa y hay que recordar. Sí. El gran endeudamiento argentino empieza en ese momento. Es decir, toda la ilusión que vienen los argentinos será en base a un endeudamiento creciente. No vamos a hablar del aspecto político, condenable por cierto, porque no es el tema del programa. No, eso es otra historia. Vamos a hablar del todo el modelo económico que se instaló en esa... Fue un modelo económico. ¿Y por qué no produjo desocupación? Esa es otra pregunta que seguramente tiene una respuesta. Escúchame, hay unas imágenes, mejor mostremos las imágenes ahí en el monitor de las cosas que ocurrían en aquella época. Son imágenes mudas que evidentemente hablan por sí solo gráficamente, porque son episodios de aquella época, y eso va a venir después de los títulos de presentación que están ahora. Bueno, ¿qué te parece si vemos...? Sí, yo me trabuqué, vinieron los títulos. Vamos a comentar, pero veamos unas imágenes que rescatamos del archivo de aquella época. Él asumía Videla, Martínez de Oz era poco menos que desconocido para la opinión pública. Ahí apareció Baldini en una de las imágenes, y va a aparecer de nuevo porque está acá en el estudio. Sí, y los dólares abundaban, todo se pagaba en dólares, todo valía $1.000.000, las cocheras, las casas, los departamentos, Punta del Este. Sí, ojo que ahora también. Estamos hablando de $1 millón de hace 20 años, que era una fortuna, 4 o 5 millones de ahora. Había billete bueno, después se llegó al billete de $1 millón de pesos, pero eso fue avanzando por la Pero inflación. escúchame, el mundo era barato para los argentinos, era el DM2, era el ir afuera, dos caseteras, 2 televisores color, empezaba en el año 80 se instauró. Sí, mirá el Mundial, costó unos manguitos también el Más de Mundial, 800 millones de dólares. Sí. O sea, nadie se preguntó de dónde sale esta plata. Mirá, fábricas, había fábricas en la Argentina y después fueron desapareciendo. Fueron desapareciendo, Sí. pero nadie preguntaba nada, ¿sabes por qué cerraba una fábrica y había un banco? Llegó a haber 250 entidades financieras. Sí. Entonces nadie preguntaba nada. Me acuerdo que sí, Baldini preguntaba en esa época. Yo también me lo pregunto ahora, ¿no? Pero no importa. Pero- Porque, mirá, ahí está la punta en nuestro militar. gremio, la publicidad inundaba todos los medios. Sí, Y sí. todo era publicidad de entidades financieras, todo era Sí, servicio. sí. Nada era industria. Era la época de caramelos o acero. Era Bueno, indistinto. hubo un funcionario que dijo aceros o que fabricar acero o caramelo. Estrada. Y hay 2 empresas que creo que son un poco el símbolo. En la Argentina la empresa que más creció es Arcor, fábrica de caramelos. Y la que se fundió es Omisa, la que fabricaba acero. Claro, bueno, ahora pasó a manos privadas. Bueno, sí, pero llegó en un estado de quiebra. ¿Aceros Si o hubiera sido caramelo? privada hubiera Claro, quebrado acero o antes. caramelo. Bueno, se decidió por los caramelos. No, pero ahora hay acero. Fíjate vos, la industria del acero está en total expansión en la Argentina. Son las acciones que más cotizan en la bolsa en este Yo te momento. estoy hablando del producción modelo aquel. Claro. Ahora pasaron otras cosas. No, ahora conviven buenas, regulares y muy malas. Y malas, de acuerdo. Pero conviven aceros y caramelos. Junto con un sector de bancos mucho más chico. Porque vos fíjate, si la plata para vivir de intereses es buena, es mala para la producción porque es carísima. Sí. Entonces, si vos tenías una tablita cambiaria que te aseguraba dinero es decir, vos cambiabas los dólares y calculabas
¿cuánto va a valer el dólar dentro de 180 días? No se preocupe, el Estado se lo va a decir. Y tenías una tablita que te decía cuánto valía en 180 días. Entonces invertías la plata a una tasa de interés exuberante y te llevabas ganancias del 40 o el 50% en dólares en menos de un año. No se conseguía en ninguna parte del mundo. Sí, por supuesto, ahí vino Capital Golondrina. Bueno, hubo tipos que dijeron que con esa tablita nos íbamos a los caños, nos fuimos a los caños. Sí. Lo que pasa es que esas cosas, Y un cuando poco se más dice, lejos. claro, esas cosas cuando se dicen en el momento de la euforia, nadie las cree. No, no. ¿Cómo vas? Un día cuando bajaron las tasas de interés me para una señora en la calle y me dice, señor Beldi, ¿de qué vamos a vivir con estas tasas de interés tan bajas? Y yo decía, ahora vive la industria, ahora vive el trabajador, ahora vive el empleo. Porque Sí, no, ahora hay otro problema, no me hagas no, hablar pero de no fue ahora, tío, Sí. cuando Ah, pasa en la aquella euforia. época. No, vos me asociás siempre a porque yo otra asocio el época. pasado con el presente. Yo viví todos los años en la Argentina, no Sí, me fui afuera sí. No, una está parte de bien. mi vida. Está bien, está bien. Lo que pasa es que yo asocio el pasado con el presente. Pero Y hay cosas que se parecen. Yo te propongo ¿no? una cosa, en vez de discutir Sí. vos y yo esa época y el presente, vamos a sumar... Bueno, yo lo invité a Juan Carlos de Pablo. Sí, A yo- mi amigo Juan Carlos de Pablo. Yo a mi amigo Emilio Perina. Bueno, Y entonces entre- preguntémosle a ellos que son los que saben. Y a porque nuestro nosotros- común amigo, y a nuestro Saulo. común amigo Saúl Ubaldini. ¿Eh? Con el cual yo siempre me peleo, pero no deja de ser un amigo. ¿Por qué te peleas? Porque ¿No es le de hizo, Vélez? le hizo muchas huelgas a Alfonsín, y entonces eso, ¿viste? 13. Yo se lo recuerdo, sí, apenas 13, 13 anécdotas dijeron una vez. Sí. Bueno, pero vamos a tenerlos acá los tres, vamos a hablar de la época de la Plata Dulce, alguna cosa de la actualidad va a salir, porque está todo relacionado, y además porque nos gusta traer acá al presente los problemas de ayer que tienen que ver Y con me el dejaste país. sin contar, te voy a contar después 2 o 3 grandes pedales, lo que se llamaba pedales, hacer dinero sin plata de la época, pero te lo cuento más adelante. Bueno, ahora vamos a un cortecito, enseguida volvemos con los invitados. ¿Dónde? Los valores nacionales ajustables. Pero este mezcla los años, ¿sabes de qué año son los Vanas? Han mezclado mucho de todo. Del 71. Hicimos un poco de No, pero con la época de Martínez Dios, cuando Los siempre Vanas los son del militares no lo iban a 71, pagar. Aceros y caramelos del 82. No, no. Pero No, no, en esa no voy a época. dar datos. ¿Cómo del No 82? acostumbro a proporcionar información al enemigo. Pero Estrada venía del equipo Martínez Dios, por eso. Pero es la época de los militares. La inflación está muerta. La inflación ha muerto. Digo. Menos mal que vinimos, Medina, acá, Gualdini. Rescata. No, lo que hace es rescatar. Bueno, me deja preguntarle a mi amigo de Pablo. Acá amigo Sí. de uno, amigo del otro, No, amigo no, de los dos. y bueno, Todos amigos. sí, lo cual no No, quiere también decir- somos amigos. Lo cual no Bien. quiere decir- y bueno, los amigos no discuten. Claro, claro. Para hablar Sí, mal de bueno. una época, siempre somos Este, amigos. ¿Qué querías Claro. explicar? No, ¿vos cómo definís la época de la Plata Dulce? ¿Fue un modelo económico? ¿Fue algo mal parido que se pensó una cosa y salió otra? ¿Fue un plan perfecto pero que se frustró por razones de otro tipo, políticas o anecdóticas o lo que sea? ¿Qué fue eso? Lo que se llama Plata Dulce es un episodio que tiene un componente internacional y otro nacional que cae en un momento preciso de la historia del mundo y de Argentina de manera inesperada, de manera que se va a recordar durante décadas. O sea, Ahora, nadie planeó eso, cayó de golpe. Petrodólar. escúchame, segundo, empecemos por el mundo. Segundo shock petrolero, 1979. De la noche a la mañana los árabes llenos de plata, no saben qué hacer,
la depositan en bancos internacionales. Los bancos internacionales dicen, che, hay que prestar esto, porque hay que pagarle la tasa de interés a los árabes. Entonces salen a buscar países en el mundo que son elegibles y encuentran Argentina. Indicadores de Argentina en ese momento. Primero, gobierno militar. Hoy gobierno militar es un pasivo, en ese momento era al revés. Martínez Dios, ministro, de los nuestros, entre comillas, dirían los banqueros acreedores. Pero además miraba los números. Superávit fiscal en 1978, superávit comercial, reservas internacionales de arriba de un año de importaciones, que ahora hay, pero en ese momento era una novedad. Dicho de otra manera, era el país para prestarle. Entonces, sin preguntar nada, vinieron track. Los argentinos, el sector privado, sobre todo, que estaba siempre con ganas de endeudarse, teniendo unas tasas de interés muy fuertes en la Argentina, referido a lo que había sido la reforma financiera 77-78, dijeron, clean caja. Se juntaron, como se dice, el hambre digamos, con Clean caja, dijiste. Pero se juntó una voluntad de préstamos con gente que dice, fenómeno. Para que vos tenés una idea. Si vos mirás ¿Eran vivos o son? No, es lo que pasa. No, es lo que pasa en ese momento. Yo te digo una cosa. Si vos agarrás un gráfico de la tasa de interés internacional de los primeros 78 años de este siglo, te da prácticamente una recta horizontal alrededor del 4% anual. Ahora yo te digo, vos no fuiste a la Facultad de Ciencias Económicas, pero yo te digo, Hugo, una curva que durante 78 años está alrededor del 4%. ¿Me podrías hacer el pronóstico? ¿Vos qué decís? 4%. Bueno, un año después, 20%. Claro, pero con inflación muy alta. Pero no, pero del mundo estoy hablando, No, con estoy hablando de en Volcker. Estados Unidos, de un Jimmy Carter que aún con eso, vos tenés el oro $800, la onza Troy, récord del siglo. Bueno, el señor Volcker se asusta, pone las tasas de interés donde están, etc. Ya de movida del plano internacional estabas en dificultades. Ahora, ¿qué pasaba en la Argentina? En la Argentina vos tenías el final de Martínez Dios, de modo que su poder se estaba evaporando, la crisis financiera desatada con la liquidación del BIR, que es 28 de marzo de 1980, y a caballo ya la cuestión, el déficit fiscal que tenías en 1980, el sector privado yéndose, el sector público trayendo plata, y a caballo de todas esas dificultades, con ese componente internacional que te digo complicado, aparece la famosa transición Videla-Viola. Recordemos que Viola es electo presidente en octubre de 1980, pero formalmente se hace cargo en marzo de 1981. Corrida de $100 millones diario, corrida cambiaria. En total, en ese semestre, se perdieron reservas del orden de $10.000 millones. Sí, pero para, vos me estás haciendo una explicación demasiado académica. No, yo no fui a la facultad de Ciencia Económica, agarro la mitad o la cuarta parte. La gente tenía plata, iba a Miami, compraba barato. Pero ¿por qué no le preguntamos? Y después vino el despelote. Vos le preguntás a él que te dice la vivencia de los empresarios. Perdóname, 30 segundos. Te estoy explicando por qué ocurrió todo eso que a nivel individual estás haciendo. Entonces, no es una cuestión de decir el modelo era perfecto, el modelo dejó de ser perfecto. No era un modelo. Perdóname, no. Vos en todo momento estás tomando decisiones sobre lo que crees que va a pasar. Y podés ser sorprendido o no. De la misma manera que si quieren discutamos el tequila. Si nuestro compatriota Guillermo Calvo se ha inmortalizado no en la Argentina, sino en el mundo, porque fue el único que anticipó no el efecto tequila, sino simplemente la crisis mexicana, quiere decir que tuviste un hecho inesperado. Lo mismo ocurrió en 1979 con el segundo shock petrolero y lo que pasó ¿Cómo lo vivían los trabajadores esa época que todos viajábamos, la gran mayoría, era un país que indudablemente éramos ricos en dólares? Claro, es muy difícil, no todos viajaron. Bueno, pero hubo mucho que quedar. Viajaron mucho. Muchos consumieron. Aquí hay un problema muy serio. Hay que tomar en cuenta también el factor político, al económico. Una dictadura militar. Yo me recuerdo el primer paro del 27 de abril de 1979, la dictadura, donde, si bien había necesidades económicas en los de abajo, estaba el pedido de la democracia. Me recuerdo la Comisión de Asesoramiento Legislativa, la CAL. Me recuerdo la reforma de la 2744 por la 2791, y todo esto estaba haciendo una ebullición. Si bien es claro, todos aquellos que viajaban, Ezeiza parecía la llegada de los Reyes Magos del exterior, pero que a la final se sabía que la resultante la iba a pagar el pueblo. Perdón, Baldini. Y esto me hacía recordar algo. Porque hay una imagen de la película Plata Dulce que tiene que ver con esto que está diciendo. ¿Cómo? A ver, ¿por qué no la vemos? Sanitos y limpitos, y máquinas, las mejores del mundo tenía. Y ahora que tengo cadujes.
Sí, eso tengo, cadujes. Camisas, montañas de camisas. ¿Acaso con la camisa se puede levantar los créditos, eh? No, ¿y qué compra hoy camisas nacionales? ¿Quién? Los locos, los locos. Si en Taiwán son más baratos. ¿Y por qué? A ver, dígame por qué. ¿Usted sabe por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque en Taiwán no hay obreros, hay esclavos. Eso es lo que pasa. Mira, yo tengo que pagar jubilación, obras sociales, sindicatos, qué sé yo, cuántas cosas más yo tengo que pagar. Ahí en Taiwán no paga nada de esto, no paga nada de eso. Ahí hay un poco de arroz, inshoin. Un poco de Es una arroz. realidad que tiene vivencia hoy, cuidado. Bueno, estamos tratando el pasado con Esa vinculación con el presente. trasladado Cada uno que ahora. piense lo que Fíjese quiera. que todo aquello que hace a la falta de equilibrio, el beneficio que han tenido los señores empresarios en hoy, Sí, pero hoy lo estoy 3.500 millones, de dólares quitados de salarios de vengados que ya eran cargados. Y en aquel tiempo ya se avisoraba todo aquello que hiciese, pero había una esperanza que se llamaba democracia. Yo me recuerdo el 30 de marzo de 1982 y luego la llegada a Malvinas el 14 de abril de 1982. Y cuando uno 2 de veía... abril. No, 14 de abril llegamos nosotros. Ah, El 2 de cuando abril llegaron. llegaron las tropas Ah, argentinas. sí, 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 de acuerdo. Bueno, y lógicamente, cuando uno observaba semejante desplante bélico y comprendía que la nación no estaba para esos gastos, entonces era un síntoma de todo esto que sucedía. Pero había una fe, había una esperanza volcada. El trabajador había dejado un poco su situación socioeconómica por la democracia. Claro, yo me recuerdo una reunión poco antes de la entrega, siendo ministro Weber de Economía, donde estaba presente la Pastoral Social, nosotros y la presidencia. Me recuerdo que sacó un cajón, figurativamente, y dijo, ¿qué les puedo dar si no me queda nada? Entonces ahí comienza la otra problemática, el aumento de la deuda externa, la falta de capacidad, la desindustrialización que se formaba, y ya comenzaba un pico que algunos se lo olvidan, a lo mejor de Pablo se recuerda. Nosotros ya estábamos en un 9,6% de desocupación, que luego, gracias a Dios, se pudo ir bajando. Y luego aumentó, como el que estamos ahora, que es un 17,9%. Entonces, esa problemática era la que vivía. Pero vuelvo a reiterar, estimo yo, que todo aquello que haga a esas necesidades de plata dulce, y me recuerda algo de una escritura, de una carta del general Perón a Eisenhower cuando se hace cargo de su presidencia, luego de irse Truman, donde le pide por favor que no le dé más crédito a la Argentina, porque el crédito lo piden los políticos, lo gastan los poderosos y lo paga el pueblo. Y esto es algo que resume en lo que pasó con esa Está plata. dando un dato histórico que yo no tenía. Sí. Es una carta de Perón a Exactamente. Eisenhower. Yo te voy a Sí, dar un señor. dato histórico, que es un reportaje que dio Martínez Dios en la época explicando lo que hacía. Porque acá lo estamos explicando nosotros, pero a ver cómo lo vivía él. Veamos este tape. El programa que enuncié el 2 de abril estaba destinado no solo a hacer frente a las dificultades circunstanciales, como podía ser un programa antiinflacionario de coyuntura, sino realmente a cambiar la estructura económica del país. Estaba basado en 3 pilares fundamentales. Uno era la reforma del Estado. Esto no significaba debilitar al Estado, sino fortalecer el Estado y la economía general del país, porque así podía cumplirse con las funciones propias sin dejar de orientar la evolución económica general, de intervenir para garantizar la competencia en el mercado, evitar los monopolios y establecer las grandes políticas de orden económico-financiero que permitieran esta evolución. El segundo pilar del programa era lo que podríamos llamar la liberalización, modernización y apertura de la economía. O sea, en una palabra, modernizar la economía en beneficio del bienestar de la población. El tercer principio era el de un programa de estabilidad, o sea, terminar con la inflación o conseguir reducirla lo más posible en el tiempo disponible, considerando que la inflación es el más injusto de los impuestos, que afecta más a los sectores de menores ingresos, desestabiliza una economía porque afecta todo
los precios relativos, produce grandes traslados de ingresos de un sector a otro. Bueno, ahora vamos a conversar sobre la enunciación de Martínez Dios. Los teléfonos que aparecen en pantalla son para que usted llame, pregunte lo que quiere saber, aporte o diga, datos. aporte datos o emita su opinión. Vamos a un pequeño corte, enseguida volvemos. Acá tenemos otra visión de un hombre que lo ve desde el punto de vista de la historia y desde el punto de vista de un gran analista político vinculado siempre a figuras importantes. Emilio Perina. Emilio Perina. Voy a discrepar con casi todo lo que se dijo acá y mucho más discrepo con esa película, que realmente me pareció enancarse en una especie de pasión que se desató en el país cuando fue a casa el gobierno militar. Todo enfoque económico que he escuchado hasta este momento realmente está en el aire. Lamento mucho decirles esto, aclarándole desde ya primero para que no se crea que estoy hablando muy objetivamente. Yo soy amigo de Martínez de Oz, tengo el honor y el orgullo de ser amigo de él y además pienso que es uno de los pocos repúblicos auténticos que ha pasado por la función pública. Martínez de Oz dejó la función pública mucho más pobre de lo que la había recibido. Bueno, acá nadie lo acusó de haber Bueno, robado por eso, plata, entonces, ¿no? voy a esto. Ojo, que tampoco No, no estamos haciendo... Eso no hace buena una gestión. Ahora voy a aclarar la gestión, quiero ir despacio. Además no era un improvisado, como escuché, recién se lo conocía, ya había sido ministro de Guido, ya había actuado como ministro de Hacienda en Salta, venía con grandes antecedentes. En mi camada, en Derecho, Martínez de Oz fue la medalla de oro indiscutida, es un hombre excepcional. Lo que señalaba recién de Cuando Pablo... usted dice excepcional, dice como ministro de Economía como, también. sí, como ministro de Economía... Porque puede ser excepcional como pianista ministro, no, también, como ministro pero... de Economía, estamos hablando, no estamos haciendo juegos. No, no. Yo Usted creo está que él diciendo pagó- que es una persona honesta, nadie Bueno, lo puso en duda, y que les es digo que es excepcional. un- Bueno, es pero un- estamos hablando, dije que- juzgando su función pública. Gavini, es Lo inútil dejo que haya hablar. esfuerzo, yo no voy a enredar. Dije que era un No, sí, no lo repúblico digo. y entonces como repúblico era excepcional y es excepcional. Lo que quiero señalarle es que el problema hay que abordarlo desde el punto de vista político. Es muy fácil fraccionar la historia. Yo lo que me niego es a eso. La historia se toma in toto, se toma sin beneficio de inventario, se toma como tomamos nuestro cuerpo cuando estamos sanos y cuando estamos enfermos, en nuestro cuerpo. Martínez de Oz recibió el país fundido. Mondelli, creo que era el ministro, ayúdenme ustedes, Sí, Pablo, último. declaró no hay más nada, no hay nada en el banco ni hay un solo crédito más. El país estaba Discurso paralizado. en el Savoy. Sí. Pronunció en el Savoy. Ese es el país que toma Martínez de Oz. Lo toma con casi el 800% de inflación y lo devuelve con el 50 y pico. Así que no era una cuestión para juzgarlo como una película de esta naturaleza. No, sé, la algo me está película, haciendo perdóneme, señas. la película muestra una época como Le se voy a vivió. explicar, la época Bueno. esta, lo que nos enjuicia a los argentinos. Porque ¿qué hicimos la mayoría, o qué hizo la mayoría de los argentinos? En vez de aprovechar esta circunstancia como algunos lo hicieron, por ejemplo, se revolucionó todo el servicio médico, por primera vez se importaron toda la aparatología más moderna de la medicina. Hubo 2 o 3 industriales que modernizaron, los demás se fueron a comprar casa a Punta del Este. Eso no lo podía manejar Las Martínez obras de Oz. sociales manejan los militares. Bueno, pues entonces es un problema político. También esta casa donde estamos sentados, que es una brutalidad, fue obra de política. Yo recuerdo que me costó un disgusto que casi me cuesta la vida cuando me opuse a esto. Los militares lo hicieron, no los políticos. Por eso yo no estoy diciendo los políticos, No, estoy no, hablando bueno. de los particulares. Está bien. No hablo, es inútil que en esto yo tengo que una claridad. Cuando se hizo esta casa, se consultó una cantidad de gente y yo señalé que era inconveniente. Primero, porque los grandes estudios de televisión hoy se hacen en lugares apartados y comunicables. Esto dan cubo. Segundo, lo más importante, se buscan espacios silenciosos. Por este lugar pasan aviones, pasa el tren y pasa el mayor tránsito. Esta locura del gasto mal aplicado fue total. Además, en un país feudalizado, Gambini, había un país que era de la Marina, había un país que era de la Aeronáutica, había un país que era del Ejército. Y dentro de cada rama usted tenía en el Ejército el país de los ingenieros, el país de los Bueno, infantes. ese fue el gobierno militar. Claro, Sí, sí. sí, Él culpa tiene. perteneció a ese gobierno. La gente no tiene la culpa de eso. ese gobierno. Perdóneme, ¿por qué ¿Cuánto no- por qué había no de deuda vemos- externa Claro, ¿por qué no cuando vemos- comenzó y cuánto había cuando ¿Por qué terminó? no voy a vemos, ¿por qué no contestarle. vemos un Por Dios. pedacito? A usted no le gusta la película, pero fíjese si usted no vivió esto en Ezeiza. A ver.
De gente que había. Lo que pasa es que ahora con el dólar barato es un fenómeno viajar. ¿Sabes cómo nos esperan allá? Y claro, ahora se dio vuelta la tortilla. Ahora no le vamos a pedir nada a nadie. Los que ponemos los dólares somos nosotros, querida. Los argentinos. La gente con los paquetes, Pero, en para mí el que 6 esos creyendo dólares- que, bueno, la esos gente do- lo vivió así. Pero esos dólares, discúlpenme, porque si no estamos siempre cometiendo una falacia. Estos dólares se los daba el gobierno para que lo gastan. Se lo daban los bancos, ¿me comprende? Que además tenía una patente de coso, que fue la que más tuvo que enfrentar Martínez de O. El BIE fue el gran Diciendo que desencadenante. se lo daban con un subsidio que era la tablita cambiaria, porque había más billetes nacionales en circulación que dólares. Discúlpeme, ahí. ¿quién gastó la plata esa? Fuera de los gastos militares, que fueron tremendos a raíz del conflicto 7.000 millones de inminente con Chile, esa plata lo gastaban los argentinos, los empresarios argentinos, y nosotros, que somos muy patrioteros para hablar, pero que cuando tuvimos esta gran oportunidad, nos fuimos a Miami o nos fuimos a hacer otros gastos. A ver, Es una contesten cuestión, ustedes, es una cuestión de nuestro No, pueblo. yo creo que lo que estamos poniendo sobre la mesa son distintos aspectos de una misma Así es. realidad. Ahora, aprovechando el hecho de que hace 2 décadas que ocurrió, quizá el mejor documento es que uno diría que en términos de las pasiones no hemos avanzado. Y parecería que a 20 años uno debería decir, vamos a calmarnos, a ¿Tiene tratar de armar similitudes? despacito, a ¿Hay ver similitud aquí con esto? cómo fue el proceso, cómo fueron las percepciones, qué fue esperado, qué fue inesperado para sacar, digamos, enseñanza. Y ahora voy a una de las similitudes o diferencias, que es el tema de cuánto capital financiero anda dando vuelta en el mundo. Yo diría que desde ese punto de vista, muy probablemente hoy estemos peor que hace 2 décadas. ¿Por qué? Porque el mundo está flotando en una cantidad increíble de cantidad financiera, de capital financiero, que se mueve hoy con una tecnología y una facilidad realmente fenomenal. Yo hace unos meses, delante de un banquero, dije que el señor Soros, por sí solo, podía con acciones individuales poner en jaque las reservas de a una de todos los bancos centrales del mundo, menos 20. Y el banquero me corrigió y me dijo, no, menos 3. Como encima en el mundo hay fiacas, dice, si Soros compra, yo compro, si Soros vende, yo vendo, entonces Soros y compañía. Con lo cual, este señor puede mover, no digo de manera arbitraria, ¿te das cuenta? Bueno, no vos vivís en ese mundo. ¿Qué es lo que hizo el gobierno a raíz de eso? Que me parece totalmente explicable. Dijo, vamos a armar una red de seguridad. Entonces, lo que tuvo que hacer en una crisis, como en 1995, con el famoso fondo fiduciario, ahora lo institucionalizó. Fue un conjunto de bancos extranjeros y le dijo, muchachos, yo quiero hacer este convenio con ustedes. El día que yo necesite plata por alguna corrida, Dios no lo permita, el Tequila 2 o lo que sea, hago un descubierto y hoy el Banco Central, además de la reserva que tiene, puede girar 6.000 y pico de millones de dólares, que es una cifra razonable. Ojalá nunca lo tengamos que usar, es más o menos como si vos haces un parapeto por si aparece una inundación. Y lo mejor que puedo hacer es que nunca, digamos, lo tengamos que usar. Pero bueno, es el tipo de enseñanza que surge del hecho de que mamemos en la historia nacional e internacional que estas cosas ocurren. Cuando el fenómeno es inesperado, es inesperado. Pero cuando el fenómeno no es inesperado y tiene que ver con características, como hoy tiene que ver con la economía mundial, empezás a tomar medidas. Insisto, hoy vivís en un mundo de capital financiero que no lo puedes parar. Todo el mundo dice, pongamos controles, no saben cómo es la tecnología moderna, que viola cualquiera de cualquier legislación. Ubaldini. Bueno, en principio que, lógicamente, fondo fiduciario para la banca. Pero yo digo, ¿qué juega la situación social en todo esto? Un país federal. Jujuy tiene vales por 45 millones de dólares. No lo puede hacer reactivar. ¿Qué ayuda se le brinda? ¿De qué vale tener 19.000 o 20.000 millones de reservas cuando no atendemos las situaciones de provincia? Ayer se ha demostrado, los compañeros trabajadores golondrina, que venían de Santa Ana, en Tucumán, en el peor de los sistemas laborales. Trabajadores en negro, 5 millones. Y cuidado, esto es lo peligroso. Dejemos de todo aquello que pueda hacer a lo que pueda la economía internacional, pero también recordemos lo que ha pasado. Hubo mucha gente que viajó, sí, pero hubo mucha gente que sufrió aquí. No nos olvidemos que ahí da comienzo a la desindustrialización, en parte, que hoy es producto de la gran desocupación y la subocupación. Yo cuando escucho hablar de todos estos temas, macro, uno pregunta qué es lo micro, qué ha quedado
de todo eso, que fue de Martínez Díaz, porque él nunca dijo que era su proyecto, salvo en esta ocasión cuando se dirigía al pueblo, sino que era el proyecto de las Fuerzas Armadas. Pero cuidado, que estaba colocado a presión, estaba colocado en todo aquello que hiciera al sufrir, y que desgraciadamente no se midió. Tengo una frasecita. Hay que preguntar para... Ubaldini, tengo una frasecita. Sí. Buscando cosas de Martínez Díaz encontré un recorte con una frase de Galbraith, de John Kenneth Galbraith. Usted sabe quién es, usted también, los economistas lo conocen, asesor de Kennedy. Dijo, cuando fracasa una teoría económica es como cuando falla un nuevo diseño de avión o una técnica quirúrgica novedosa. El diseñador sobrevive, el problema es para los pasajeros o los pacientes. Eso es lo que defiende usted. Pero vamos a ver qué Eso decía. para todos los fracasos económicos. Esto no lo personalice en Martínez Díaz, no tiene sentido. Y bueno, pero siempre hay un responsable. No, Reagan ¿Cómo? tenía una frase. En todos los gobiernos, Escúcheme. la Liga, si anda mal la economía, la Liga ministro de Economía. Y en última instancia el presidente también, porque es el responsable máximo, pero son los dos. Es como si mañana se juzga todo este periodo, para bien o para mal, los responsables van a ser Menem y Cavallo, no hay ninguna duda. Si de eso. ustedes quieren enjuiciar la plata dulce, yo estoy de acuerdo, pero el principal enjuiciado en la plata dulce es el comportamiento del pueblo argentino. No, pues usted le echó la culpa al pueblo. ¿El pueblo qué va a hacer? ¿El pueblo qué el sabe? que viajó, ¿quién Usted es? le da Lo reglas. le mandaron al pueblo. No Y se va a quedar reglas. Se va a quedar con un dólar ¿Qué barato. regla? No, al contrario, lo que menos había era regla. No, no. Por primera vez tenían una economía liberal, usted le da- por primera vez podían salir, por primera vez podían Escúchame. importar, y en vez de Pero, importar Marina, máquinas, importaban ropa. Y si usted le da un pullover barato y un pullover caro, ¿cuál va a comprar? ¿El caro? ¿A igualdad de calidad? Le quiero hacer algo, le quiero decir algo. Cuando habla Le quiero decir mi algo, amigo cuando viene- Ubaldini, sí, pues, sí. después No, pero, Ubaldini, pero, cuando le te voy a habla de decir una desindustrializar. sola cosa le voy a decir. Sí. Esto me hace recordar lo más fastuoso que se conoció en el país. Fue el 100 aniversario de nuestra libertad. 1910, la llegada de la infanta Isabel. El centenario. Exactamente. Sí, acaba de decirlo con él. Exacto. ¿Quiere que le diga algo? ¿Sabe cuántos militantes sindicales habían presos? Se hizo un estado de sitio y las patotas bravas, que aquel tiempo respondían a los que estaban en el gobierno pegándole a los trabajadores. Y esto me hace acordar un poco a eso. ¿Por qué? No nos olvidemos de los desaparecidos, de los muertos, de los encarcelados, de los perseguidos, de los que se tuvieron que ir del país. Entonces había dos proyecciones, que era más interesante, volver a la democracia para poder debatir o pelear el plan económico. Por eso le digo que en cada oportunidad que había de llegar a la OIT, primero estaba la vuelta a la democracia, después discutimos lo otro. Entonces todo esto es un comienzo, porque ahora también, y yo no sé, muchos de que están muy de acuerdo con este modelo, deben recordar que Alfredo Martínez Díaz ha dicho muy claro que él apoya esto, que hay cosas que no se han hecho. Y hay una parte que a lo mejor no se acuerda mi amigo, Alfredo Martínez Díaz también formó parte del Consejo Deliberante. No sabía, eso Él no, había actuado no era el con- hermano del claro. tío, el hermano, no El hermano había actuado ahí. el hermano. Y fíjese una cosa, llamativamente, el hermano estaba por la municipalización. Yo tuve la oportunidad de estar con él. Claro, son en de aquel formación tiempo. demócrata cristiana. Exactamente. El hermano Pero, estaba por la Ubaldini, municipalización. usted se fue lejos, yo caía No, pero le quiero decir algo. Centrando todo esto, yo creo que todo proyecto económico, modelo, programa, medidas, si no se centra sobre el ser humano, la problemática es muy difícil. Pero esto lo digo en mi último libro, que está haciendo, lo repito en cada paso, usted lo estuvimos comentando en los pasillos. Pero ¿Cómo se llama su libro? Así hacemos el chivo completo. no hace falta. ¿Cómo se Vende llama? tanto, la Argentina acosada. Bueno, ideología la Argentina acosada de Ideología Emilio ver- Perina, el chivo ideología- Editorial Sudamericana. Editorial Sudamericana. Ideología. Sí. Yo quiero decirle que en eso, el recuerdo que usted ha hecho, el centenario, es absolutamente cierto. Es absoluta. Este tipo de injusticias alimentó toda la historia y alimentó también las luchas sociales. Lo dice usted Y es en lo su que, libro. claro, y es lo que reivindica. Con dirigentes sindicales anarquistas. Así. Vamos despacito, Escucha, vamos a no, contar no. toda la Para, historia para, de sí, 1910. Exacto. Toda la Déjame historia de poner algo 1910. porque tenemos que ir a un corte. No se olvide. Sí, hay un pedacito, yo te voy a Vamos contestar seguir, eso vamos a después. seguir. Sí. Les recordamos a los televidentes que los teléfonos están en pantalla para que opinen, para que hablen, aporten, pregunten. Pero está Martínez Díaz diciendo algo. Va a hablar Martínez Díaz sobre el ahorro, lo que él opina del ahorro y nos vamos a un corte. Consecuencias de un sistema económico altamente estatizado como el que teníamos, junto con una muy elevada inflación,
llevaba a la desaparición del ahorro. Entonces era absolutamente necesario, si queríamos estimular el ahorro interno como una de las fuentes de la inversión, que a su vez promueve la producción y el crecimiento, había que liberar el ahorro, había que liberar la tasa de interés, estimular el ahorro interno. encanta La Plata Dulce, la película. ¿Sí? O sea que Emilio Perina es un historiador con mucho rigor y yo soy un tipo que le encantan las caricaturas. Espérate que quiero saber, que me dijeron que hay llamado. A ver, Juanita, tráeme los llamados, vamos. ¿Cómo vamos, Juanita? Vamos, por vamos, favor. Juanita, Mirá, por favor. mirá, Gracias. Todo esto hay. Bueno, dale, yo las voy leyendo mientras. Hay un pedacito de La Plata Dulce, de la película Plata Dulce, que hay viene un economista norteamericano. Pará, no la cuente, pues no la vemos. Bueno, ahí está. Finally, we're impelled to answer this question.
What does a common citizen need? Finalmente, es imperativo contestar esta pregunta. ¿Qué necesita el ciudadano común? There's one answer only. Freedom. Complete freedom. Freedom in the full meaning of the word. Solamente hay una respuesta. Libertad. Libertad completa. Libertad en el pleno sentido de la palabra. If we want a free world, we must fight for a free economy. Si querer un mundo libre, tenemos que luchar por una economía libre. Yo quiero decirle alguna cosa. diga algo, Emilio. Porque estamos llenos de prejuicios. Esto que acaban de pasar del americano me recuerda cuando lo presentaban a Martínez de Oz, sobre todo como un hombre subordinado a Wall Street y subordinado al Departamento del Estado. Quiero recordarles a todos, a mí me interesan los hechos, el poder de los hechos. Cuando Estados Unidos exige el bloqueo a Rusia a raíz de que la invasión de Rusia, no me acuerdo cuál de Cuba. Afganistán, en 1980. Afganistán, el único que rompe ese bloqueo es el señor Martínez de Oz. Quiero recordarle esto porque manejarlos con prejuicios es muy difícil. Usted se rompe el bloqueo. Lo que pasa es que estaba tratando de colocar las cosechas. Y se No, abrió un mercado también, y lo aprovechó. todos quieren colocar. No es así. No, hoy no se puede hacer porque formamos parte de la bandera norteamericana. No se trata de esto. Todos los países que también le vendían a Rusia tuvieron que pagar. Pero además quiero decirle, La Unión cuando hablo de Soviética fue prejuicios, los primeros países en reconocer el gobierno militar. pero quiero decirle además que esto de los prejuicios, a mí me recuerda una anécdota que me pasó con Martínez de Oz cuando éramos estudiantes y estábamos presos los dos en la celda al cuadro quinto. ¿En qué año fue esto? 45. Y recuerdo que yo me quejaba, yo era líder estudiantil y tenía que sufrir los prejuicios raciales, había un antisemitismo. ¿Perón era presidente? No, estaba el gobierno militar, era Fardel. Claro. Y entonces yo me quejé así, dije, qué difícil es hacer política llamándose Konstantinovsky, que es mi apellido verdadero. Y me miró Martínez de Oz y me dijo, mucho más difícil es hacer política en este país llamándose Martínez de Oz. Y esto, Lo que pasa es que Martínez de Oz, el prejuicio contra el apellido es que nació tremendo. tarde Martínez de Oz. Si hubiera nacido 30 años antes, eran los dueños del país. O quizás si hubiera nacido 30 años después, era también... La sociedad argentina no... ¿Cree que vamos para ese lado? No, pero no tengo duda que en algunas cosas la sociedad argentina no estaba preparada para esos cambios. Cuando yo le digo a ustedes que hay que juzgar también al pueblo, no me engaño, hubo industriales, y yo conozco algunos modelos, no quiero pasar chivo, que aprovecharon ese liberalismo para hacer fábricas modelo, y hubo otros que lo único que hicieron fue comprar casas en Punta del Este. Sí. El país no estaba preparado para esa política, eso no tenga ni una duda. Acá hay preguntas de los oyentes. Es increíble la cantidad de llamados que han llegado en pocos minutos, pero voy a rescatar las preguntas. ¿Por qué no hubo desocupación con tantas importaciones? Pregunta Marta de Caseros. El fenómeno de la importación muy fuerte, es un fenómeno del último año, de los últimos 6 meses, no de un periodo de 5 años que fue el periodo Martínez de Oz. Ahora, la caída de la tasa de desocupación tiene que ver con el fenómeno inverso al que se está produciendo ahora. Lo que pasó a fines de la década del 70 es que cayó esto que ahora se llama la tasa de participación, el número de personas que quieren trabajar cada 100 personas de la población total. Es como si hubiera retiros, digamos así, en la gente que quería trabajar. Ahora está ocurriendo al revés, sobre todo por la incorporación de la mujer. Entonces, vos lo que tuviste, más allá del tema la desindustrialización, podemos discutir, hoy la industria es mucho más grande que hace 15 años, 20 años, así que cambió, hubo fábricas viejas que se cambiaron, toda una serie de cosas. Fue récord de producción automotriz, Martínez. ¿Cómo decís? Récord de producción automotriz para la época. Pero lo que te quiero decir, vos tuviste todo un periodo de una economía cerrada, tuviste todo un periodo 73-76 que no se modernizó nada, etcétera, etcétera, y de golpe aparecen ideas nuevas, aparecen capitales, aparece la posibilidad de endeudarte y te tirás con todo. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Entonces, tuviste, desde el punto de vista, alguna generación de empleo, pero básicamente lo que tuviste fue retiros de la oferta laboral. Es decir, la tasa de participación cayó y por eso la tasa de desempleo disminuyó al mínimo, que fue 2,5%. A Gualdini le preguntan por qué no se hacen los paros que se hicieron en gobiernos anteriores. Bueno, lógicamente debe tener en claro la cantidad de medidas que se han adoptado. A través del año 1996 se hicieron más paros que no fueron unificados por la CGT, pero sí por gremios que estaban en problemas que lo que se habían hecho con anterioridad.
Pero no sea también, Ubaldini, que usted está un poco retirado de la primera línea, que hay menos No, paro. no, al contrario. Lo que sucede es que todo aquello que hace a la atención del interior, el área que en estos momentos poseo, definitivamente lleva a que las nuevas estrategias sindicales hacen la discusión, el debate, y que lógicamente los paros que se hicieron el 8 de agosto, el 26, 27 de septiembre, el mismo 26 de diciembre, demuestran a las claras que se debe fortificar la unidad como se está haciendo hasta el momento. Y no hay nada mejor que debatir los proyectos y seguir adelante. Ubaldini, hay varias preguntas de esas. Yo ¿Cómo no? también tengo dos acá. Que un Adelante. de González Catán, Jorge. ¿Por qué la organización sindical se ha debilitado? Hay otro acá No, de no Loma se ha de Zamora. debilitado bajo ningún punto Y de mire, vista. hay otro que dice algo parecido. Dice, ¿por qué el sindicalismo es oficialista y por qué no se defiende al obrero? Y ¿Quién lo aclaro dice? que soy peronista. Acá Sí, Carlos sí. de Loma de Zamora En fue el que hizo la pregunta principio, anterior. Sí. Yo no soy oficialista, bajo ningún punto de vista. Está hablando del sindicalismo general. No, pero por eso mismo, si el compañero puede tomar solamente por algunos dirigentes, el sindicalismo se equivoca. Por otro lado, que el sindicalismo piense como piense, tiene que pensar en todos los trabajadores, cualquiera sea su pensamiento político. Ahora, ¿existió en época de la Plata Dulce el sindicalismo? La pucha sí existió. Tenemos tenían el poder, no orgullo tenían en el obras parce. sociales. No, pero sí. Fíjese que hay una cosa maravillosa del sindicalismo y ustedes se van a recordar. Año 1977, decreto 385. La reafiliación. Es decir, que en un medio de temor, a ver si el trabajador se reafiliaba o no, se reafiliaron más trabajadores de los que teníamos afiliados con anterioridad. El 27 de abril del 79 conocimos, inauguramos Caseros Nuevos, que yo quisiera que los que hicieron eso, dejarlo por lo menos 6 meses para que se acostumbren a vivir en esa pudridumbre que existe. Se hizo mucho. Lo que sucede es que el sindicalismo hay que tomarlo no solamente como efecto primario en lo que pueda ser la primera plana, sino en una serie de discusiones. Hay una serie de compañeros que hoy han surgido, el caso del compañero Gerardo Martínez, el compañero actual secretario general. Pero de la ninguno CGT. marca la década como marcó usted la del 80. No, porque eran otras cosas. Fíjese que en el Era más fácil sindicalismo hacerle- mundial... era más fácil hacer la no, huelga no, no, Alfonsín. no, al Sí, contrario. sí. No se equivoque, Gambini. No se olvide que lo nuestro no comienza en el 80, comienza en el 70. No, pero es más En el difícil 70 hacerle, era otra para el cosa. sindicalismo que tiene una tradición peronista ¿Y desde por el qué- 45, le es más difícil hacer cómo- igual y un por gobierno qué peronista. ¿Y por qué se hizo? ¿Por qué se hizo el 8 de agosto? ¿Por qué se hizo el 26, 27 de Estamos- septiembre y alto? Estamos debatiendo la realidad Sí. sindical. Y acá Javier de Palermo Viejo dice, el modelo de Martínez Dios es igual a este, nos dejará igual. Este no pregunta, este afirma. Ahí te afirma. Sí. Y lee un mensaje más y nos vamos a un corte. No, ya estamos en reiterativo. Vamos a un corte.
estaba por decir algo, justo lo interrumpió. Porque estaba hablando con Ubaldini, que además sabe muchísimo historia, Ubaldini. Te agradezco. No, yo lo que quiero señalarles, además con el título del programa, total nos estamos despidiendo, sucedió apenas ayer, que cada vez que demos vuelta la cabeza vamos a encontrar muchas cosas para criticar, pero al mismo tiempo vamos a compararlo con el presente y veremos que el país avanza. Yo tengo una fe total en el destino de mi país y creo que se abre ahora un ciclo sumamente eficiente. No voy a decirle lo que usted dijo dice el Derbach. país avanza. Si usted me deja terminar sí. el pensamiento, si no, no. Sí. Quiero decirle, la nación avanza, el conjunto avanza. Lo que dijo el otro día, como es el del MIT en Darmstadt, ¿no? Dortmund, de que se abre una etapa absolutamente de riqueza y de prosperidad para la Argentina. No creo en la teoría de estos liberales que le niegan pan al hambriento y agua al sediento, de que cuando la copa de la riqueza se rebalsa, se beneficia al pueblo. Creo que cuando la copa se rebalsa, va al platillo que del mismo dueño de la copa. Quiero poner esto muy en claro. Yo sigo creyendo... Sí, es lo que está pasando, ¿no? No, yo usted mismo lo está diciendo. No, es inútil que usted trate de sacarme en esta ventaja. Sí, es cierto. A la prueba me remito. No, estamos viendo el hierro y se va a quedar sin dientes, Ubaldini. Esto pasa en todos lados. Eso pasa en todos lados. Le dijo Ubaldini a Gambini. Gambini. No, le voy a pedir disculpas. Últimamente coincido más con Ubaldini. No, discúlpeme, le voy a pedir disculpas a Ubaldini por haberlo llamado Lo que quiero señalarle es que el país, el conjunto nacional avanza, tome todos los números que usted toma y evidentemente estamos en un momento de gran transición. ¿Qué quiere decir avanza? ¿Avanza la desocupación o no? Avanza, ¿O yo estoy viviendo en otro planeta? Creo que no. Avanza en el mismo grado que avanza en todo el mundo por los fenómenos del avance de la tecnología y demás, y porque hay mucho más demanda hoy de trabajo que antes, lo que le señalaba a usted de Pablo antes. Es inútil que tratemos de sacar pequeña ventaja de coyuntura. ¿Cómo hacemos para que llegue al más pobre el beneficio de la economía que avanza? Yo creo que es urgente. Sí, pero si tarda mucho se va a morir. No, mire, no se murió en otra oportunidad. No hagamos dramatismo sobre situaciones que, si bien son realmente tristes y que hay que solucionarlas, usted no las resuelve con un programa de televisión en que diga estamos peor que antes. No, estamos mucho mejor que antes. Y espero que dentro de 10 años estemos mucho mejor que hoy. Tiene que intervenir más el Estado para repartir. Tiene que arbitrar, el Estado, eso nadie puede discutirlo. Si pierde el poder de árbitro. Lo que el Estado no tiene, voy a dar el ejemplo clásico para terminar. En un partido de fútbol, el árbitro, que es el Estado, tiene tarjeta amarilla y tarjeta... ¿Qué te parece si vemos...? Sí, yo me trabuqué, vinieron los títulos. Vamos a comentar, pero veamos unas imágenes que rescatamos del archivo de aquella época. Él asumía Videla, Martínez Dios era poco menos que desconocido para la opinión pública. Ahí apareció Ubaldini en una de las imágenes y va a aparecer de nuevo porque está acá en el estudio. Sí, y los dólares abundaban, todo se pagaba en dólares, todo valía $1 millón, las cocheras, las casas, los departamentos, Punta del Este. Sí, ojo que ahora también. Estamos hablando de $1 millón de hace 20 años, que era una fortuna, 4 o 5 millones de ahora. Había billete bueno, después se llegó al billete de $1 millón, pero eso fue avanzando por la Pero inflación. escúchame, el mundo era barato para los argentinos, era el DM2, era el ir afuera, dos caseteras, 2 televisores color, empezaba en el año 80. Sí, mirá el Mundial, costó unos manguitos también. Más de 800 millones de dólares. Sí. O sea, nadie se preguntó de dónde sale esta plata. Mirá, había fábricas en la Argentina y después fueron desapareciendo. Sí. Pero nadie preguntaba nada, ¿sabes por qué cerraba una fábrica y había un banco? Llegó a haber 250 entidades financieras. Sí. Entonces nadie preguntaba nada. Me acuerdo que sí, Ubaldini preguntaba en esa época. Yo también me lo pregunto ahora, ¿no? Pero no importa. Porque, mirá, ahí está la punta en militar. Nuestro gremio, la publicidad, inundaba todos los medios. Le preguntan a los padres, pero después no le creen mucho lo que le cuentan. Entonces muéstrale la película. Es un buen documento de lo que pasó, sobre todo en la Argentina,
el clima es lo que muestra. Y nosotros vamos a revivir parte de ese clima esta noche. Empezó la deuda externa y hay que recordar. Sí. El gran endeudamiento argentino empieza en ese momento. Es decir, toda la ilusión que vienen los argentinos será en base a un endeudamiento creciente. No vamos a hablar del aspecto político condenable, por cierto, porque no es el tema No, eso del es otra programa. historia. Vamos a hablar del todo el modelo económico que se instaló en esa... Fue un modelo económico. ¿Y por qué no produjo desocupación? Esa es otra pregunta que seguramente tiene una respuesta. Escúchame, hay unas imágenes, mejor mostremos las imágenes ahí en el monitor de las cosas que ocurrían en aquella época. Son imágenes mudas que evidentemente hablan por sí solo gráficamente, porque son episodios de aquella época. Y eso va a venir después de los títulos de presentación que están ahora. Bueno, Y todo era publicidad de entidades financieras, todo era servicio, sí. nada era industria, era la época de caramelos o acero. Era bueno, indistinto. hubo un funcionario que dijo aceros o que fabricar acero o caramelo. Estrada. Y hay dos empresas que creo que son un poco el símbolo. En la Argentina la empresa que más creció es Arcor, fábrica de caramelos. Y la que se fundió es Omisa, la que fabricaba acero. Claro, bueno, ahora pasó a manos privadas. Bueno, sí, pero llegó en un estado de quiebra. ¿Aceros Si o hubiera sido caramelo? privada hubiera Claro, quebrado acero o antes. caramelo. Bueno, se decidió por los caramelos. No, pero ahora hay acero. Fíjate vos, la industria del acero está en total expansión en la Argentina. Son las acciones que más cotizan en la bolsa en este Yo estoy momento. hablando con del proyección modelo récord. aquel. Claro. Ahora pasaron otras cosas. No, ahora conviven buenas, regulares y muy malas. Y malas, de acuerdo. Pero conviven aceros y caramelos. Junto con un sector de bancos mucho más chico. Porque vos fíjate, si la plata para vivir de intereses es buena, es mala para la producción porque es carísima. Sí. Entonces, si vos tenías una tablita cambiaria que te aseguraba dinero es decir, vos cambiabas los dólares y calculabas cuánto va a valer el dólar dentro de 180 días. No se preocupe, el Estado se lo va a decir. Y tenías una tablita que te decía cuánto valía en 180 días. Entonces invertías la plata a una tasa de interés exuberante y te llevabas ganancias del 40 o el 50% en dólares en menos de un año. No se conseguía en ninguna parte del mundo. Sí, por supuesto, ahí vino Capital Golondrina. Bueno, hubo tipos que dijeron que con esa tablita nos íbamos a los caños, nos fuimos a los caños. Sí. Lo que pasa es que esas cosas, y cuando un poco se más dice, lejos. Claro, esas cosas cuando se dicen en el momento de la euforia, nadie las cree. No, no. ¿Cómo vas? Un día cuando bajaron las tasas de interés, me para una señora en la calle y me dice, señor Beldi, ¿de qué vamos a vivir con estas tasas de interés tan bajas? Y yo decía, ahora vive la industria, ahora vive el trabajador, ahora vive el empleo. Porque sí, ahora hay otro problema, no me hagas No, pero no fue ahora, tío, sí. Cuando pasa la euforia, vos me asociás siempre a porque yo otra asocio época. el pasado con el presente. Yo viví todos los años en la Argentina, no me fui afuera una parte de mi vida. Está bien. Lo que pasa es que yo asocio el pasado con el presente, y hay cosas que se parecen. Yo te propongo una cosa, en vez de discutir vos y yo esa época y el presente, vamos a sumar... Bueno, yo lo invité a Juan Carlos de Pablo, mi amigo Juan Carlos de Pablo. Yo a mi amigo Emilio Perina. Bueno, entonces preguntémosle a ellos que son los que saben. Y a nuestro común amigo... Y a un amigo, Saúl Ubaldini, con el cual yo siempre me peleo, pero no deja de ser un amigo. ¿Por qué te peleas? Porque le hizo muchas huelgas a Alfonsín, y entonces eso, ¿viste? Yo se lo recuerdo, sí, apenas 13 anécdotas dijeron una vez. Bueno, pero vamos a tenerlos acá los tres, vamos a hablar de la época de la Plata Dulce, alguna cosa de la actualidad va a salir, porque está todo relacionado, y además porque nos gusta traer acá al presente los problemas de ayer que tienen que ver con Y me dejaste sin contar, te voy a contar después 2 o 3 grandes pedales, lo que se llamaba pedales, hacer dinero sin plata de la época, pero te lo cuento más adelante. Bueno, ahora vamos a... Apenas ayer es el título del programa, ¿no? Usted ya lo sabe, ahora van a venir los títulos. Y cuando decimos apenas ayer, ¿cuánto tiempo cree usted del cual estamos hablando? Pues yo le digo la Plata Dulce, ¿cuándo fue? Y hace 20 años fue, apenas ayer.
Pero está fresquito todavía, ¿no? Sí, hace 20 años que los argentinos durmieron una noche pobres y se despertaron otro día ricos. El dólar valía nada, el peso era fuerte, se viajaba por todo el mundo, era cuestión de colocar la plata en el banco y esperar que volviera más plata. La cadena de la felicidad. Sí, pasaron muchas cosas, después eso hubo que pagarlo. Y además hizo una película que se llama Plata Dulce, de la cual nosotros hemos extraído algunas pequeñas escenas de 1 minuto, 40 segundos, para mostrarle parte de lo que le vamos a mostrar esta noche. Y esa película está en los videoclubs, está no sé si ya se alquila, creo que ya no se alquila más, pero se vende. Y yo sugiero que aquellos que tienen hijos muy chicos, que no vivieron lo de la Plata Dulce, y le preguntan a los padres, como los hijos nunca